Amados hermanos, llegamos al término de las lecciones de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Termina ya esta serie de lecciones, total 21, y le damos gracias a Dios porque nos ha concedido agregar otro libro de la Biblia más a nuestro estudio. En esta ocasión, entonces, conservamos el mismo título porque es la parte 2 de permanecer firmes en la batalla. Vamos a terminar con el estudio de la armadura espiritual de la que dispone el creyente para librar los ataques del enemigo. Nos toca estudiar la parte final de esta carta, Efesios 6, del 17 al 24. Debemos permanecer firmes en la batalla. Nuestra verdad central dice así: la armadura cristiana está hecha para usarse y no es posible dejar la armadura hasta que hayamos terminado nuestra guerra y finalizado nuestra carrera. Dentro del fondo histórico tenemos el estudio de la palabra embajador, porque así se dice el apóstol Pablo, que él es un embajador en cadenas. Y vamos también a ver un glosario. En griego, la palabra embajador se lee presbeuo y literalmente significa ser el mayor y después ser embajador, el representante de una autoridad gobernante. Los embajadores serían escogidos entre las personas con madurez y experiencia. Si aplicamos eso, entonces, para ser un embajador de Cristo, se necesita poseer madurez espiritual. Y eso era lo que disponía el apóstol Pablo, y por eso él decía que era embajador, pero en cadenas. ¿Quién lo dije? Dentro del glosario, en nuestra lección aparecerá esta palabra, herético. Y entonces, vemos que el diccionario de la Real Academia Española dice que es algo perteneciente o relativo a la herejía o al hereje. Otra sección dice, sinónimos de herejía, apostasía y sacrilegio. Pero ahí mismo en el diccionario buscamos la palabra herejía, de la cual pues tenemos dos, estas para nosotros sí es familiar, apostasía, y esta no tanto, sacrilegio. Apostasía es un error en materia de fe, pero sostenido con pertinacia, o sea, con constancia, con firmeza, ¿verdad? Son esos errores de los cuales no quieren salir. Y otra excepción es sentencia errónea contra los principios ciertos de una ciencia o arte, que esta pues no aplicaría mucho, pero son errores. Entonces, cuando hablamos de un grupo herético, es aquel que tiene errores en sus fundamentos. Entonces, nada más hay 2 puntos para esta lección, amados hermanos. Dice, recibiendo las piezas finales de la armadura. Ya habíamos visto en la lección anterior el cinto, habíamos visto la coraza, el calzado, el escudo, y ahora faltan las piezas finales. Para esto, amados hermanos, leemos Efesios 6, del 17 al 20, pero hemos dosificado, porque leyendo el versículo 17 se nos da un mandato, que es recibir. Hay que recibir. Y dice el 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces se nos da y nosotros debemos de recibirlo y de ponérnoslo. Las instrucciones cambian porque en la conjugación de los verbos en griego, el verbo que estamos leyendo es un imperativo, es una orden. Tomad,
y no solo otro participio como en los versículos anteriores, ceñidos, vestidos, calzados, etc. Este imperativo es paralelo a estar firmes, que habíamos leído en el versículo 14, que inicia así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, con estos 4 primeros implementos que vimos en el estudio anterior, dice firmes, ya con todos esos elementos puestos. Y aquí es tomar y ponérselo, pero hay un motivo. El casco del cual se habla en el versículo 17, nosotros lo conocemos más con el término casco, ¿verdad? Y sabemos que los cascos se ponen en la cabeza. Entonces es el yelmo, ¿verdad? Aquí tienen ustedes un modelo de un yelmo. Dice, por ser caliente, yo me imagino pesado, incómodo, se lo pondría a un soldado solo cuando enfrenta un peligro inminente, cuando ve que se acerca la lucha, la batalla. Dice, el tener la cabeza protegida por un casco le daba la sensación de seguridad. Entonces, el yelmo de la salvación se refiere a la seguridad presente de los ataques del diablo o a la liberación futura. Entonces, estar seguros a pesar de que estamos conscientes de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, ¿verdad? O eso sería aquí en la vida, en el momento actual. O dice a la liberación futura, descrita en este versículo, 1 Tesalonicenses 5:18, que ya estudiamos esta carta. Y el apóstol Pablo le dice a estos creyentes de Tesalónica, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido. Y aquí toma ciertos elementos que ya estudiamos o en la carta de Efesios. Dice, vestidos, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, aquí completamos esta última frase, dice, la esperanza de salvación como yelmo, en un evento futuro, ya cuando estemos disfrutando eterna. Con relación a esta cita, la Biblia MacArthur aclara, Pablo habla a personas que ya habían sido salvas. Por eso no se refiere aquí a la necesidad de obtener la salvación. Lo que sucede es que Satanás busca destruir la seguridad de la salvación de un creyente con sus armas de duda y desánimo. Y entonces aquí vemos cómo puede oprimir a una persona, un creyente, con desaliento, con duda, con temor, con desánimo. Entonces debemos ponernos el casco que protege nuestra cabeza, donde está nuestra mente, para que esos dardos de fuego no lleguen al blanco. Así los sentimientos de un cristiano sufran daños graves a causa de las dudas inspiradas por Satanás, su salvación misma está protegida por la eternidad y no tiene por qué temer su pérdida. Entonces, la duda, el desánimo puede distraer al creyente y por eso dice que tenga puesto su casco, que tenga puesto su yelmo de la seguridad de su salvación. Esta seguridad de salvación es un hecho, pero ese sentimiento de seguridad viene como resultado de que el cristiano viva en obediencia. Esto es algo muy importante porque no es algo dado. Este sentimiento de seguridad está, podremos decir así, directamente proporcional a la obediencia que nosotros le damos a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante, mis amados hermanos, la santidad, la obediencia. Finalmente, un soldado romano llevaría en su mano su espada, su única
arma ofensiva. Y siempre cuando pensamos en términos de espada nos imaginamos una espada larga, ¿verdad? Una espada larga. Pero fíjense que hay que aclarar que el término griego macaira se refería a un arma pequeña que se podía fácilmente traer entre los dobleces de la armadura del vestir del soldado, y que medía en promedio entre 15 a 40 centímetros de largo. Miren, aquí dice 20 centímetros, ¿sí? Esa es macaira, una espada para defensa personal y que era mucho más fácil de manejar que una larga y pesada espada de metal. Entonces se emplea tanto a la defensiva frente a los ataques iniciados por Satanás, como a la ofensiva, mis amados hermanos. No tan solo estamos pasivos, sino que activos en la ofensiva para contribuir a la destrucción, dice aquí, de las estrategias del enemigo. Esta espada precisa y eficaz es la verdad de las Sagradas Escrituras. Por eso es muy importante estudiarla, memorizarla. Acuérdense ustedes, hermanos, que es como una digestión, ¿verdad? Asimilarla para entonces poder utilizarla como arma. La palabra de Dios es la única arma necesaria porque es infinitamente más poderosa que cualquier arma satánica. Y esta imagen, hermanos, me pareció muy adecuada, que muestra a un varón vistiéndose, me imagino, en las mañanas. Imaginariamente, fíjense, hermanos, ya tiene puesta su coraza, ya se le va a poner su yelmo, y en su mano la espada es la palabra de Dios, ¿sí? La frase, la espada del, ¿cómo viene catalogado allí en ese versículo 17? Dice, la espada del Espíritu. Se refiere a la fuente u origen de la espada. De aquí que es la espada dada por el Espíritu. Me acuerdo mucho del comentario del hermano Guillermo Infante cuando dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro, ¿verdad? Dice, especificada como la palabra de Dios. El término griego aquí aplicado a la palabra es rema. Ya conocíamos este término y estamos familiarizados. Y tenemos aquí un conjunto de versículos en 3 diferentes cartas donde precisamente se habla sobre la palabra. Recordamos en Efesios 5:26 que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí aparece rema, ¿verdad? Cuando vimos el estudio acerca de los matrimonios del esposo y de la esposa. 2 versículos en Romanos 10, 8 y 17, que dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y tenemos una tercera referencia en primera carta de Pedro 1:25, donde dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, el término rema, la palabra de Dios, se refiere a la palabra predicada o a una declaración de Dios impulsada por el Espíritu Santo en el corazón. Y así es, amados hermanos, cuando nosotros nos encontramos con cierta resistencia, cuando estamos así un poquito inseguros de obedecer la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo, nos recuerda la palabra y entonces sabemos que tenemos que perdonar, que tenemos que sujetarnos, que tenemos que obedecer, etc. Los creyentes necesitan esta espada para combatir el ataque del enemigo.
nuestro Señor Jesucristo la usó 3 veces. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Ya estudiamos Mateo capítulo 4, donde se describe la tentación por el diablo. Lo que él usó fue la palabra de Dios. Entonces, en los versículos 18 al 20, se nos aclara un método, se nos describe un método. Es tener cuidado, ser diligentes, ¿sí? Los versículos 18 al 20 se nos presentan elementos muy importantes. El elemento muy importante que es la oración. Y dije plural porque se habla de oración y súplica. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que esta sea uno de nuestros deseos, hermanos, hablar la palabra como debo hablar, ¿verdad? Con denuedo. La manera en la que un soldado debe tomar las 2 últimas piezas de la armadura le sugieren 2 palabras en el texto, que son, completamos las 2 frases, orando en todo tiempo. Nos acordamos de ese precioso versículo que dice, orad sin cesar. ¿Se acuerdan? Esa tos persistente que luego hemos experimentado en ciertos, como una resaca de ciertos cuadros virales. Dice, y velando en ello con toda perseverancia. Cuando el enemigo ataca, los cristianos debemos orar en todo tiempo en el Espíritu, es decir, en el poder y esfera del Espíritu. Judas, único capítulo, versículo 20, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es decir, ¿se acuerdan ustedes, amados hermanos? Nosotros oramos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, como dice la palabra, con gemidos indecibles. Entonces, allí es donde podemos ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Con toda oración y súplica, sugiere la intensidad y profundidad de su oración. Y como soldados confiables, debemos mantener la perseverancia. En griego, literal, dice en toda persistencia. De ahí nos acordamos de esa tos pertinente. Esto es impertinente. Sus peticiones deben ser por todos los santos, debido a la batalla espiritual de Satanás contra Cristo y la iglesia. No da tregua, hermanos. No da tregua ni descanso. Debemos orar todo el tiempo y estar en comunicación con los hermanos. Pablo pidió a sus lectores no solamente que oraran en general por todos los santos, sino que también oraran específicamente por él, a fin de que, digamos, pudiera dar a conocer él, completamos la palabra que falta, hermanos, el misterio del Evangelio. Pablo, en esos primeros años de la iglesia primitiva, el Señor Jesucristo le encomendó dar a conocer a todos los lugares donde fue el misterio del Evangelio. ¿Se acuerdan ustedes esa verdad que había estado resguardada por mucho tiempo y que ahora se daba a conocer, que eran las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo? Probablemente aquí Pablo no se refería a testificar o a predicar el Evangelio de Cristo, que lo hacía todo el tiempo. Más bien,
se estaba refiriendo a su necesidad de ser valiente, porque 2 veces aquí establece la palabra o la frase con denuedo. Y claro, en relación al misterio del Evangelio. Dice en el 19, dar a conocer con denuedo. Y en el 20, que con denuedo hable de él. ¿Verdad? Él. Cuando fuera juzgado ante César en Roma. Y sabemos que él no iba a estar allí solo, sus acusadores iban a estar ahí presentes, ¿verdad? Dice, siempre y cuando los acusadores judíos levantaran cargos contra él. Tenía esa preocupación el apóstol Pablo. A estos acusadores judíos, por un lado, y tenía a los romanos, ciudadanos romanos, por el otro. Dice, los romanos veían a los cristianos como una secta de judíos. Y los judíos los consideraban un grupo herético. ¿Se acuerdan, hermanos? De herejía, de errores, que tenían errores. Entonces, en su juicio, Pablo necesitaba aclarar que los cristianos no son ni una secta judía, ni un grupo herético, sino una nueva entidad, la iglesia, cuerpo de Cristo, compuesto de creyentes judíos y gentiles. Esto trae a la mente la larga discusión de Pablo y que nosotros le estudiamos, ¿verdad?, acerca de este misterio del Evangelio en el intervalo entre 2.11, Efesios 2.11 al 3.11. Entonces, de esto, de que la iglesia de Cristo era o estaba formada por creyentes judíos y creyentes gentiles y que formaba una nueva entidad, de esto es que Pablo se sentía que era embajador en cadenas. Tenía que dar a conocer ese misterio del Evangelio a estos grupos. Y llegamos a la conclusión. Los versículos 21 al 24, que van a estar repartidos. De los versículos 21 y 22, Pablo da una información. Veamos qué dice. Para que vosotros también sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Entonces, Tíquico era un creyente muy útil para Pablo. Y miren qué hermoso lo describe, miren que así se diga también de nosotros, que somos hermanos amados y fieles ministros en el Señor. Aparentemente, el portador de esta carta, la carta a los Efesios, era entonces este hermano llamado Tíquico, ¿verdad? Tíquico. Pablo lo consideraba un hermano amado y fiel ministro del Señor. En Colosenses 4:7, Pablo lo mencionó con los mismos títulos. Leamos, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, ¿verdad? Aquí entonces agregó a lo que describió en Efesios 6:21, que él era un consiervo. ¿Y cuán útiles son los consiervos? En griego, sindoulos, compañero, esclavo, ¿verdad? A Tíquico también se le menciona en estos versículos, mis amados hermanos. Empezamos con Hechos 24. Dice así, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo.
personas que acompañaron al apóstol Pablo en ese viaje. Ahí está. Segunda Timoteo 4:12 dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. ¿Verdad? Entonces, le servía al apóstol Pablo como un siervo, un ministro fiel de Jesucristo. Y en Tito 3:12 dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Tíquico iba a informar a los efesios acerca de Pablo. Completamos entonces dice, mis asuntos y lo que hago, con el objeto de animarlos, dice, consolarlos. En Efesios 3:13 dice aquí, acuérdense que Efesios 3:13 era la preocupación que tenía el apóstol Pablo para que estos hermanos creyentes de Éfeso no se desanimaran o se entristecieran por las prisiones y las dificultades que estaba pasando el apóstol Pablo. 3:13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces, Tíquico era muy importante la forma en que Tíquico diera las buenas nuevas o información de los asuntos de Pablo para consolar, ¿verdad? En el versículo 23 leemos la salutación. Dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Aquí se hace referencia a tres cualidades espirituales que Pablo menciona frecuentemente en sus cartas. A ver, veamos. Dijo paz. Y luego dice amor y fe, que tienen su origen en Dios. Pablo quería que ellos siguieran amando a otros cristianos, sus hermanos espirituales, puesto que todos son miembros los unos de los otros. Eso lo habíamos estudiado en Efesios 4:25, ¿verdad? Somos miembros los unos de los otros. Y que combinaran ese amor para los hermanos con su fe en Dios, por la cual eran bien. Por último, mis amados hermanos, tenemos la bendición, que es el versículo 24. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Con amor inalterable. Hay que fijarse bien en este amor que menciona aquí el apóstol Pablo. La gracia, es la palabra con la que inicia este versículo 24, ¿verdad? Concluye la carta, así como también la introdujo. Nos regresamos a Efesios 1:2, donde dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces lo inicia y la termina. Las palabras con amor inalterable, dice, son literalmente en griego en incorrupción, incorruptibilidad, inmortalidad, que son traducciones de esta palabra, aftarsia. Y leemos en Romanos 2:7 que dice así, aparece esta palabra, dice, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahí aparece aftarsia. 1 Corintios 15:42 y 50 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Aftarsia. 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la
incorrupción. Y ahí aparece otra vez este término en griego. No son los únicos, hermanos, había mucho más, pero nada más puse estos como una muestra. Entonces, este amor inalterable lleva la idea de que el amor de los creyentes por el Señor Jesucristo debe ser puro, no corrompido por motivos erróneos o deslealtades secretas. Un amor puro es un amor por el Señor Jesucristo que se mantendrá a lo largo, pues no tan solo de la vida física, sino por la vida eterna. Desafortunadamente, algunos de los creyentes efesios perdieron después el fervor de su amor por Cristo. Y de veras, hermanos, que esta nota es para pensarse. Dice que en Apocalipsis 2:4, a la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ustedes recuerdan, en los primeros capítulos de Apocalipsis es el mensaje a las iglesias de aquel tiempo. Entonces, dice aquí a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. Entonces, la bendición de Pablo, lo último, la bendición, aunque inusual, es realmente apropiada, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Hasta aquí llegamos, mis amados hermanos. Nuevamente la gloria y la honra sean para nuestro Dios, que podemos terminar el libro de Efesios. Y ahora sí les puedo avisar que ya he recibido de parte de mi esposo que vamos a continuar con la carta a los Filipenses. Esta hermosa carta de mucho ánimo. Entonces vamos a seguir la indicación del Espíritu Santo para que esta carta nos edifique, nos fortalezca, porque es lo que tiene el Señor para nosotros, la Iglesia Gerizim, en este periodo difícil. Que el Señor les bendiga y, como les he dicho a los hermanos, nos siga cobijando, estemos cobijados bajo las alas del Omnipotente.